Las emisoras cristianas y salas presenciales y virtuales en los diferentes países de habla hispana de todo el planeta nos unimos a partir de este momento en Foro Bíblico para que toda Iberoamérica pueda debatir y se atreva a preguntar lo que siempre quiso saber acerca de la Biblia. Foro Bíblico en 48 conferencias participativas para dar a conocer al mundo de habla hispana la verdadera historia del texto sagrado. ¿Cómo, cuándo y dónde fue escrita la Biblia? ¿Y por qué nos fue enviada de parte de Dios? Su transmisión y alteración a través de los siglos, desde los autógrafos originales hasta la invención de la imprenta. Y sobre todo, su proceso de restauración, que gracias a los hallazgos arqueológicos y a los avances de los estudios continental, conectamos con Foro Bíblico. En Hebreos, en la epístola a los Hebreos, está este asunto del testamento. Pero es que el testamento no se puede poner allí. Hay una forma un poco, hay una de los versículos bien difícil de lograr que se refiere a pacto, no a testamento. Entonces la persona termina pensando en un pedazo de papel, ¿no? Y dice, es necesario que el testador muera. El que hace el testamento muera. Entonces me decía, es que todas esas traducciones ponen en la dificilísima situación de hacer morir al padre en vez de al hijo. ¿Por qué? Bueno, porque el padre es el que hizo el pacto, no es el hijo. El padre hizo el pacto con el hombre en función de la víctima que es su hijo. Por eso él es el mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque es la víctima. No porque es que lo haya hecho. Entonces, le digo, ¿pero cómo solucionamos esto? Dice, bueno, ahí él propuso la solución y está. Después, si quieren, lo podemos leer. Le digo, pero bueno, eso fuerza un poco el idioma. Y entonces, Francisco Lacueva me dio la gran lección. Me dijo, sí, hay algunas veces en que el idioma tiene que estar sujeto a la teología. Así es. Muchas veces, bueno, o algunas veces. Entonces, la traducción tiene que ser entre cuál es la disciplina de traducción a utilizar para lograr el mejor beneficio para el lector. Esto es importante. Pasamos entonces a la 47. Entonces vemos que aquí hay este hombre que tiene la lupa también de otra manera. Nos encontramos así a grosso modo, ¿no? Claro que hay más estilos de traducción, más disciplinas, de traducción, pero las cuatro principales son la literal, la literaria, la dinámica y ahora la contextual. En realidad, hasta que nosotros comenzamos con esta disciplina de traducción contextual, pues solamente había tres grandes grupos. Entonces, pues la literal, que es el sistema donde no hay sintaxis, donde se ponen las palabras en forma interlineal, incluye cada una de las palabras del texto original y en el mismo orden, el literal, sin sintaxis. Vamos ahora a la literaria, en donde el traductor se siente en la plena libertad de elevar el nivel del original, a fin de producir una plenitud de comunicación en el idioma traducido. De manera que esto es allí están, van precedidos de sus nombres, que generalmente son los traductores católicos, ellos firman con sus nombres, son personas de una enorme erudición, pero nosotros discrepamos de esta libertad de levantar el nivel porque, como dije antes, entonces hay muchas veces que los originales quedan superados por la traducción misma. Y si Dios no quería poner eso, y si Dios quiere mostrarse tosco, o no interviene en la personalidad del autógrafo,
no lo domina, no lo maneja, sino que lo deja en absoluta libertad, lo preserva de error, pero el estilo no se lo quita, no lo cubre, no lo tapa, no lo opaca. Entonces llega el traductor literario, y produce una plenitud de comunicación con todos los recursos del idioma y con esa enorme erudición que tienen del idioma traducido. Entonces, este es una fórmula que nosotros definitivamente no usamos. Pasamos entonces a la lámina 49 y la traducción de la dinámica. Este es su objetivo es el lector, quien aguarda que le lleven el texto. Entonces, el texto, para que lo entienda completamente en la primera leída, el texto sufre una transformación tal, de manera que ubica al lector en las mismas condiciones que se hallaba el destinatario. Esto está bien como una herramienta para entender, pero lo que no podemos olvidar de que es una paráfrasis. Todas las traducciones dinámicas, la disciplina de traducción dinámica, lo que hacen es presentar una paráfrasis. Es algo que, bueno, puede tener razón el traductor o puede no tenerla, puede equivocarse. Y en muchas partes pues termina equivocándose. Entonces, eso está bien como un libro de lectura, de estudio bíblico, así como se hacen Biblias para niños, también se pueden hacer Biblias de traducción dinámica. Pero lo censurable de los traductores dinámicos es que no advierten al lector que se trata de una paráfrasis. Entonces la persona cree que está leyendo la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, que es la primera y un gran éxito. Bueno, Dios habla hoy. No. Dios no habla así. Dios habla siempre de la misma manera. ¿Me comprende? Y hacer un catálogo de las imprecisiones que tienen esas versiones dinámicas es tan largo, extenso como aburrido, ¿no? Entonces, porque fallan en una forma continua y abundante. Entonces, tampoco estamos de acuerdo nosotros ni con la traducción literaria ni con la traducción dinámica. La traducción literal no la podemos contemplar porque eso es útil inclusive para el traductor y para la persona que pues quiere leer exactamente cuál es la palabra, pero no tiene uso práctico porque no podemos hablar el idioma de Tarzán, ¿verdad? Entonces simplemente hay una literalidad allí. De manera que ambas, literaria y dinámica, pues no cuentan con nuestra aprobación porque se trata de la palabra de Dios, no se trata del Quijote de la Mancha ni de la Divina Comedia, sino que se trata de la palabra de Dios. Continuamos entonces con la explicación final del tipo de traducción que nosotros hemos realizado nuestras Biblias críticas, las 3 ediciones, pero esto ha sido, tengo que decirlo, ha ido avanzando, es dinámico, cada vez tenemos mayor coordinación, mayor comunión, mayor puntos de vista de acuerdo, congeniamos de una manera maravillosa, notamos el avance, se va perfeccionando y esto se refleja enormemente en la 4ª edición. No quiero decir con esto que la tercera esté
tan lejos, no, se ha hecho siempre con este principio de traducción contextual, pero esta cuarta edición de verdad tenemos que decir que ha sido una auténtica bendición del Señor. Solamente hay que leerla. Esperamos que pronto pues ustedes la tengan en sus manos para aquellos que decidieron o decidirán ser colportores de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, puedan tener ese tesoro para compartirlo. Muy bien, entonces, tenemos la lámina, ahora me gustaría leer los parámetros, los postulados. La traducción contextual es una evaluación gramatical, básicamente, La gramática es elemental para nosotros. Por eso es que los programas de computación nos ayudan tanto. ¿Por qué? Porque nos dan el análisis gramatical de cada palabra de la Biblia y lo tenemos inmediatamente. Entonces sabemos, si es un verbo, sabemos en qué tiempo, en qué voz, en qué modo. Entonces sabemos en qué número, en qué género, todo. Y tratamos de seguir objetivamente, fielmente, esta fórmula que propone la Sagrada Escritura. Entonces, si Dios tiene una manera de comunicarse con nosotros, es en función de las leyes gramaticales, que gravitan pues sobre la forma de comunicarse. No es lo mismo decir el que venciere heredará todas las cosas, quiere decir que no ha vencido todavía y que tiene que heredar todas las cosas, que nos diga, ¿y cuál es nuestra victoria? Nuestra victoria es nuestra fe que ya ha vencido. Entonces no es lo mismo que ya hemos vencido sobre algo que tenemos que vencer. Entonces traigo siempre el mismo ejemplo, pero está lleno de ejemplos. No es lo mismo sujetaos a vuestros pastores, especialmente cuando la palabra pastores no está, que dejaos persuadir por quienes os dirigen. No es igual. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Dice sujetaos a vuestros pastores o dice dejaos persuadir por quienes os dirigen? No puede decir las dos cosas. Entonces, la evaluación gramatical es importantísimo. Después, inmediatamente, viene la consideración del contexto, bien sea cercano o remoto, bien sea lingüístico o teológico. Segunda de Pedro 1:20. Ninguna profecía de la Escritura, fíjense ustedes la lámina, estoy en la 50, ninguna profecía de la Escritura. La Escritura está conformada por miles de profecías. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro? Nos dice que ninguna profecía de la Escritura produce su propia solución. Yo no puedo decir que Pedro es la piedra, porque Jesús le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Pedro es la piedra, vamos a hacer la iglesia en función a Pedro. Lo ponemos de papa a alguien que no salió jamás de Jerusalén, y entonces lo vestimos de papa y decimos, aquí viene la cuestión sucesoria de los papas, porque Pedro es la piedra. Pero realmente Jesús le dijo a Pedro que era la piedra. Pero es que para ser la piedra uno se las tiene que ingeniar para resucitar entre los muertos. Y el único que resucitó entre los muertos es el Señor Jesús. El único. ¿Me comprende? Entonces, y resucitó para darnos vida a nosotros y para ser Él la piedra fundamental de la iglesia. Entonces, las profecías no llevan en sí mismas su propia solución, no lo producen. Entonces, ¿dónde las buscamos? Pues las buscamos en el contexto, tanto sea lingüístico como teológico. Entonces entendemos, allí hay 5, 6, 10 pasajes
en las cuales el mismo Pedro se encarga de decirnos quién es la piedra. Entonces, eso es lo que tenemos que procurar, observar la gramática, observar el contexto, como dije, bien sea lingüístico como teológico, y para lograr lo que dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. No dice tu palabra es verdad, dice la suma de tu palabra es verdad. Entonces, esta fórmula nos ha dado unos beneficios enormes. Estamos contentos, estamos felices con esto, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, Génesis 3:15. La literal, bueno, sabemos, fíjense cómo dice allí, él te aplastará la cabeza. Y tú, bueno, en la literal, pues, ellos ponen y, porque la bab hebrea, pues, es y en primera instancia. Pero no siempre es y, depende del contexto. Vamos a ver, en la literal, y enemistad pondré entre ti y entre la mujer, y entre tu simiente y entre su simiente. Él te aplastará cabeza, y tú le herirás calcañar. En base a esto, fíjense ustedes que él, estoy en la lámina número 51, es importante que él es masculino, no es femenino. Entonces, la literaria dicen, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu prole y su prole. En realidad no es prole, en realidad es más que descendencia, es algo muy personal, es simiente. Pero, bueno, como dije, tiran para arriba el lenguaje, y entonces dicen, la cual, la prole, la cual, femenino, te atacará la cabeza mientras tú tratarás de atacarle el calcañar. Bueno, eso no fue así, eso no funcionó así, hay que tener un concepto, porque este es el protoevangelio, ¿no?, de Génesis 3:15, y esto no sucedió así, esto sucedió de una manera muy precisa, no podemos decir de tratar, no, esto sucedió exactamente como tenía que suceder, como fue profetizado. La dinámica, fíjense ustedes, dice, o diría, algo parecido a, haré que tú y la mujer sean enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Porque están hablando de Eva y de la serpiente, pero en realidad serpiente en hebreo no es femenino, sino es masculino, es el ofidio. Entonces no tenemos que tan rápido decir, bueno, vamos a hacer que sean enemigas la culebra y la mujer. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Su descendencia, bueno, su descendencia, quien quiera que sea, no sé, había tantos descendientes ahí, cientos de descendientes, imagínese usted, faltaban, no sé si 4.000 años para que se cumpliera esto. Entonces, la descendencia, sí, no importa si es la primera, la segunda, la tercera. Nosotros observamos el contexto, sabemos que aquí se está hablando de un intercambio. El contexto teológico te lleva a que hubo en la cruz un intercambio de vida por vida. Jesús entregó su vida y al entregar su vida, por medio de la muerte, le quitó al que tenía el imperio de la muerte, lo venció por medio de la muerte. En ese momento le aplastó, en ese momento. Entonces, aquí tenemos que primeramente irnos con mucho cuidado, porque esto no es solamente teología, es alta teología. Aquí está diciendo Dios, está decretando la redención del hombre, y está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y su simiente. Fíjense ustedes, ¿no? No dice él, porque aquí se equivoca el literal, sino dice él mismo le aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Este cuando identifica al momento de la cruz. Él mismo es el Señor Jesucristo aplastándole la cabeza a Satanás en el momento en que Satanás le inyecta su veneno terrible en el calcañar. Que posiblemente esto fue lo que físicamente pasó o pudo haber pasado en la cruz por medio de los clavos y del tanino venenoso que pudo salir de la madera, que se le metió en el torrente sanguíneo y pudo haberle hecho estallar su corazón al Señor Jesucristo. De manera que aquí tenemos que irnos pisando con mucha atención antes de traducir tan alegremente. Entonces, a nosotros nos parece que en 3.15, así como en miles de partes que hemos corregido, ustedes tienen que pensar que la versión BTX ya ha corregido más de 14.000 partes de la Biblia. 14.000 partes no es poco si uno piensa que la Biblia tiene 32.000 versículos. Entonces estamos hablando de más del 40%. Y esto va a seguir, esto va a seguir. Entonces, en la cuarta edición van a encontrar ustedes cosas que van a tener que leerlas en la nota a pie de página. Bueno, entonces llegó el tiempo de preguntas.